Yeah. Bueno, entonces, present perfect. Yeah, we have the main uses in present perfect. I told you that we have present perfect for life experience. Yeah, life experience and finished actions, and recent completed actions. Entonces son los usos, ¿no? Life experience para contar experiencias. For example, they have worked voluntary at the daycare with adorable children. Él ha trabajado como voluntario con niños, ¿no? Con niños adorables, ¿ya? Entonces aquí tenemos, for example, for life experience, para acciones que no terminaron. My dad has worked for the Vietnam Red Cross Society for 5 years. Acciones que no terminaron. Entonces, les decía, ¿no es cierto? El presente perfecto inicia en el pasado y puede o no continuar en el presente. Ya tenemos finished actions. Volunteers in Thailand have rescued many abandoned elephants. Voluntarios en Tailandia han rescatado a varios elefantes. Entonces, es una acción que terminó en el pasado y terminó en el pasado, ¿ya? Recuerden, ¿no? Yo les decía, puede o no continuar en el presente. En este caso no continúa en el presente, en este caso sí continúa en el presente. Recent complete actions. She just finished an online course on community service. Acciones terminadas completamente. Ella justo ahora ha terminado un curso online sobre los servicios de la comunidad, ¿ya? Entonces ahí están. Estos son los principios. Esto va a estar colgado en la plataforma, ¿no? No se preocupe, ¿ya? Entonces, aquí tenemos the main uses of present perfect, ¿ya? We have the main uses of present perfect. And don't forget that this information you can find in your platform. Puede encontrar en la plataforma, ¿no? La información now. We have the present perfect tense. We have the structure, ¿ya? O present perfect. Entonces, ¿cómo hacemos el presente perfecto en inglés? Pues es muy fácil, ¿no? First, we have the subject, personal pronouns, I, you, we, they, he, she, it. After that, we have the auxiliar. Recuerde que decíamos que teníamos el verbo auxiliar haber, ¿no es cierto? Y eso se conjuga. En el inglés tenemos entonces el verbo auxiliar es este, have o has. ¿De qué depende? We have to use have for these personal pronouns. I, you, we, and they, we have to use have. But for he, she, and it, you have to use has. El have tiene que utilizar para estos pronombres. I, you, we, they. Pero si usted utiliza he, she, it, has. Esto hace el grabarnos así. He, she, it, has. Y el resto, have. ¿Ya? Entonces, repito, utilizamos has solo para he, she, it. Ya, pero el have utilizamos para el resto. ¿Listo? Ahora, después del verbo auxiliar viene el participio. Igual que en el español, el verbo participio. ¿Y cómo se hacía el verbo participio? Entonces, el verbo participio por lo general es con el ed. Ya, por lo general. No se confunden con el pasado, es similar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de live tenemos live, study, studied, eat, eaten, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esto de los verbos participios? También teníamos una lista, déjenme ver. Aquí tenemos una lista, ya, aquí está, bueno, está acá. De los verbos en participio, no, mira, aquí tenemos el verbo en presente, tenemos una pequeña lista, aquí tenemos cómo es el verbo en pasado, ¿ya? Y aquí tenemos cómo es el participio. Esto no tenemos en el español una lista así, pero en el inglés sí tenemos una listita donde usted puede ver cuál es el pasado y cuál es el pasado participio, ¿ya? Entonces, este es el pasado participio. Entonces, esto tenemos que irnos grabando. Por ejemplo, dice que del verbo to do, el participio es done. Del verbo to go, el participio es gone. Del verbo to make, el participio es made, ¿no? Ahí entra el made también, ¿no? El hecho, ¿no? Y así tenemos todos estos verbos en participio. ¿Listo? Ojo, tenemos que irnos grabando poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero mientras tanto yo puedo revisar esta tablita. Esto también, esta tablita está al final de la presentación, ¿ya? Como guía. Yeah, now we have to continue with the structure. Yeah, we have this. And don't forget that we have affirmative, negative, and question. Yeah. In this case, affirmative, this is the structure. Yeah. But what happened with negative? With negative structure, we have subjects. Tenemos los pronombres personales, you, we, she, they. Don't forget have and has.
Pero si es negativo, en cambio, voy a utilizar el haven't o el hasn't, ¿ya? Haven't or hasn't. Aquí recuerden que tenemos esto y ya está con contracción, ¿no? Pero sin contracción sería have not o has not, ¿no? Have not or has not. Voy a escribir por aquí. Sería, sin contracción sería have not y has not. Esto es sin contracción. Y con contracción nos queda haven't or hasn't. Both is okay. Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Entonces, esto en negativas. ¿Listo? Esto en negativas, ¿ya? ¿Qué pasa con preguntas? Ahora, ¿qué pasa con preguntas? Para las preguntas, la estructura es la siguiente. Primero tiene que ir el verbo auxiliar, ¿no? Entonces, have o has. ¿Cómo sé? Dependiendo del pronombre. Si el pronombre es he, she, voy a utilizar has, pero si es cualquier otro pronombre, voy a utilizar have. Entonces, primero utilizo el auxiliar, luego utilizo el pronombre y luego utilizo el verbo. Entonces, aquí están los ejemplos. Have you lived? ¿Has vivido? Have we studied? ¿Has estudiado? Ojo, esa palabrita no, has. Has she eaten? ¿Ella ha comido? Entonces es pregunta. No se olvide que en las preguntas el signo siempre va solamente al final, ¿no? En el inglés, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, es igualito que en el español. Es completamente igual, es absolutamente igual, pero lógicamente lo que va a cambiar aquí son las palabras, ¿no? El auxiliar es el mismo auxiliar que en español, haber. ¿Y cuál es el equivalente de haber en el inglés? Es have, ¿ya? Pero recordando que en el inglés tenemos dos formas, ¿no? Cuando es he, she o it, voy a utilizar has, y si es cualquiera de los otros pronombres, ahí voy a utilizar have, ¿ya? Y los verbos en participio, ¿no? Que podemos revisar la listita. En afirmativo tenemos esta estructura, en pasado simplemente aumentamos el not, o con abreviación, no, sin abreviación have not, con abreviación haven't. Sin abreviación has not, con abreviación hasn't. Y para hacer preguntas, simplemente va primero el auxiliar, que va a ser have o has, dependiendo del pronombre personal, el pronombre y luego el verbo en participio. Y eso es todo. Ya vamos a la práctica, ¿no? Ya vamos a la práctica. This is the structure of present perfect. Ya, aquí tenemos, we have some examples, present perfect. Yeah, for example, affirmative, I have played, you have played. Ya, vamos analizando cada una, ¿ya? For example, affirmative, I have played, yo he jugado. Negative, I haven't played, yo no he jugado. Ya, interrogative, have I played, he jugado. Another example, you have played. Bueno, aquí tenemos toda la conjugación, ¿no? You have played, tú has jugado. You haven't played, tú no has jugado. Have you played, has jugado o tú has jugado. Next, he has, ojo, recuerden, ¿no es cierto? ¿Por qué aquí está el has? Porque decíamos que en he, she y en it va has. En el resto va have. Entonces, he has played, él ha jugado. He hasn't played, él no ha jugado. Has he played, él ha jugado. Next, she has played. Ella ha jugado. She hasn't played. Ella no ha jugado. Has she played? ¿Ya? Ella ha jugado. Next tenemos it has played. Eso ha jugado. Recuerde que el it se refiere a animales o cosas. En este caso nos podríamos referir a una mascota, un animal, ¿ya? It has played, como el perro ha jugado. It hasn't played, no ha jugado. Has it played? ¿Ha jugado? En forma de pregunta. Next. Aquí volvemos al have. ¿Por qué? Porque recuerden que solo en he, she o it, solo ahí utilizo el has. Y en el resto voy a utilizar have. Luego tenemos we have played. Nosotros hemos jugado. We haven't played. No hemos jugado. Have we played? ¿Has jugado? Hemos jugado. Next. You have played. Ustedes han jugado. You haven't played. Ustedes no han jugado. Have you played? Han jugado, ustedes han jugado, and the last, they have played, ellos han jugado, they haven't played, ellos no han jugado, have they played, ellos han jugado, ya, y ahí está, miren, toda la conjugación. Entonces, noten, ¿no? Noten que lo que decíamos, solo en he, she o it utilizamos has, y en el resto de pronombres vamos a utilizar have, ya, y luego el verbo, ¿no? El verbo en participio. Yeah. Aquí tenemos another examples. For example, in present go, in past went. Present perfect, aquí tenemos ya hecho con el present perfect. Have o has gone, ¿no?
Have o has gone. ¿Por qué nos dice have o has? Porque va a depender del pronombre. He, she o it va a ser has. El resto de pronombres va a ser have. ¿Ya? Entonces, for example, he has gone. ¿Ya? Él ha ido. ¿Ya? We have gone. Nosotros hemos ido. Tenemos otro común, es el sing. He, she o it has y el resto de pronombres has. For example, he has seen. Él ha visto. They have seen. Ellos han visto. Another one, another example, another common example, eaten, comer. ¿Ya? Entonces, she has eaten, ella ha comido. They have eaten, ellos han comido. ¿Ya? Next, broken, romper. He has broken, ¿ya? Él ha roto. Bueno, ahí depende, romper un objeto puede ser, ¿no? O they have broken, él ha roto, por ejemplo, they have broken the window, el vidrio, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos del presente perfecto. He has asked, cooked, asked, preguntar, cooked, comer, wait, esperar, open, abierto, ¿ya? Y aquí tenemos la lista de verbos que les decía. Tendremos que fijarnos en esto, ¿no? Esto es el participio, ¿no? Y aquí está lo que significa en español. Esto hay que irnos grabando, ¿no? Pero mientras nos vamos grabando, pues simplemente podemos ir revisando la lista. Ya. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios. Y aquí vamos a participar, ¿ya? Now we are going to apply the knowledge in some exercises. If you have a mistake, don't worry. But we have to try it. Nos vamos a intentar. Si nos equivocamos, no se preocupen, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Déjenme ver. Ya. Now we have the exercises. Ya. Entonces voy a empezar el primero yo, ¿ya? Creo. A ver, let me check. Yeah, entonces we have to complete in this case and set I. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Aquí nos está diciendo si es positivo o negativo. En este caso nos está diciendo que es negativo. Ya, bueno. Ya, entonces decía, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a ir analizando los ejercicios para poder revisarlos, ¿ya? Entonces vamos a ir participando. You have a mistake, don't worry. It's so important that you have practice. Es importante que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, dime un segundo que esto está un poquito lento. Ya. We are going to start. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya nos está indicando que es negativo, ¿ya? Y que el verbo es have, ¿ya? Ojo, el verbo es have. Ojo, ojo aquí, interesante con lo que va a pasar aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda? Recuerden que la estructura siempre va a ser primero, después del pronombre voy a colocar have o has. En este caso, el auxiliar es have porque decíamos que has solo utiliza para he, she o it. Si es cualquier otro pronombre, el auxiliar va a ser have, ¿no? Entonces, el auxiliar es have. Está colocado el auxiliar. Luego de eso, bueno, y nos dice que es en negativo, ¿no? Entonces tengo dos opciones, poner el have not o el haven't, ¿no? Entonces, vamos a usar la contracción aquí. Entonces, vamos a utilizar la contracción y vamos a utilizar el haven't, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos está indicando de que tiene que ser en negativo, ¿no? Haven't, ya. Listo, hasta ahí estamos bien. Coloqué el auxiliar y nos dice que es en negativo, haven't. Ojo, el verbo nos dice que es have. El verbo nos dice que es have, ¿no? Pero, ¿cuál es el participio de have? Entonces, revisando la lista, voy a encontrarme que el participio del verbo have es had, ¿ya? Y listo. I haven't had breakfast yet. Would you like to have it with me? Dice, yo no he tenido
Ya, yo no he tenido el desayuno aún. Yo no he tenido el desayuno aún. ¿Podrías tenerlo para mí? O sea, como podrías realizarlo para mí, podría ser, ¿no? Good. Now, we're going to continue with the next, ¿ya? Esta también voy a hacer yo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué auxiliar tengo que utilizar? Aquí vamos, vamos a hacer conmigo, ¿ya? Have or has. Pay attention to the personal pronoun. ¿Qué tengo que utilizar? Have o has. Vamos participando. Have. Ya. Have o has. Have. Have. Excelente. ¿Por qué? Porque no se olviden que solo en he, she o it, has. Solo en he, she o it, has. En el resto, have. ¿Ya? Y aquí nos dice que el verbo es be, ¿ya? Bueno, aquí tenemos estas palabritas del never que también nos sirve, pero le vamos a omitir para empezar por lo fácil, ¿ya? El verbo que nos está indicando es be, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el participio del verbo be? No sé si ustedes vieron, pero bueno, en el sitio estaba been. Este es el participio del verbo be, ¿ya? Entonces, I have been to the Himalayas, but I like to go. Bueno, aquí le vamos a aumentar esta palabrita, el never, no es necesario, ¿ya? Pero aquí dice, I never have been to the Himalayas, but I like to go. Dice, yo nunca, never es nunca, yo nunca he estado en los Himalayas, pero me gustaría ir, ¿ya? Listo. Cuando utilizo el never es igual que decir negativo, ¿no? Igual que hacer una negación. Ya, sigamos. Luego tenemos, aquí sí, vamos a intentar, ¿ya? Vamos a intentar. ¿Cómo nos quedaría esta oración? ¿Ya? Intentemos hacer entre todos primero, ¿ya? Entre todos, ¿ya? Vamos todos, participando todos. For example, now we have we. The personal pronoun is we. Now we have to use the auxiliar. Have or has. ¿Qué auxiliar tengo que utilizar? Have. Excellent. Have. The auxiliar that I have to use is have. ¿Por qué? Porque nuevamente, ya, repito esto para que se nos vaya quedando en nuestra memoria, ¿ya? She, he, and is, has. He, she, it, has. The rest of personal pronouns, have. El resto de los pronombres personal, with have, ¿ya? Entonces, bien, ahí tenemos el auxiliar, ¿no? Que en español equivaldría a o en este caso hemos, nosotros hemos. Now, what is the... Ya, entonces, bueno, the participle of no is... Claro, como yo les decía, esto hay que irnos grabando, ¿no? No se preocupen, eso vamos a irnos grabando y podemos ir chequeando con la listita. Pero lo que sí vamos a hacer es